Hola, hola, bienvenido a nuestro programa de todos los viernes 1:30 en vivo para que aprendas a construir tu bienestar. Mi nombre es Ricardo de Lerrán, psicoterapeuta trek y consultor de semiología de la vida cotidiana, y el día de hoy vamos a hacer las reflexiones sobre ¿qué hemos aprendido este 2020? Ha sido un año muy tupido, ha sido un año complicado con una gran cantidad de retos y desafíos, y vale la pena siempre, como frente a cualquier crisis, el generar, sobre todo al final, que estamos al final del año, no de la crisis necesariamente, pero del año, las reflexiones de cómo, qué es lo que hemos aprendido a lo largo de este año y qué es lo que sigue, cómo poder no cometer los mismos errores que cometimos a lo largo de este año y capitalizar sobre ellos. Y en particular el día de hoy vamos a estar hablando de la familia y los retos familiares que nos encontramos en este año, y en la esfera social, la esfera de los amigos, las actividades recreativas, y cómo pues hemos tenido que transformar todas estas dinámicas, y que en la medida en que las hemos transformado con estrategias que nos han ayudado y que nos han invitado a generar la máxima creatividad, dadas las restricciones que hemos tenido, para salir de los conflictos y promover la armonía tanto en la familia, con los amigos y con nosotros mismos, sobre todo. Pues bienvenidos. Tenemos algunas personas ya conectadas. Leticia González, dice Leticia González, ustedes si lo escuchan, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas? Avísenme si me escuchan bien para ver si hay algún problema. Deya, bienvenida, qué gusto leerte. Carla, bienvenida. Fer, qué gusto, hace tiempo que no sé de ti. Me gusta mucho empezar siempre con estas reflexiones para que este programa sean ustedes participantes activos, cognitivamente activos en la reflexión que vamos a estar haciendo, y nuestra primera reflexión, que siempre es sobre el tema central. Nuestro tema el día de hoy que estamos abordando es sobre los aprendizajes que hemos tenido en el 2020 sobre la armonía, cómo pasar de los conflictos a la armonía. Un tema muy importante porque hemos vivido muchos conflictos en estos tiempos. Por ejemplo, la familia, acostumbrados a salir a trabajar, a salir a dejar a los niños y tener nuestro espacio y nuestras rutinas. Ahora de repente estamos todos juntos en cuanto a la familia nuclear, y eso genera problemas, o incluso a veces pues ya no vivíamos con nuestros padres o ya no vivíamos con otros familiares y nos juntamos en la pandemia por razones económicas o para cuidarnos o por lo que sea, y eso pues trae sus retos, y siempre el poder generar nuevas formas creativas de relacionarnos es extremadamente importante con este objetivo. El programa de hoy es un seguimiento al programa de la semana pasada, donde ya empezamos a hacer las reflexiones sobre el 2020 y todos los aprendizajes que hemos logrado tener a lo largo de ese tiempo. Y luego hay aprendizajes que tenemos que no nos damos bien cuenta, no cobramos una plena conciencia de ellos hasta que nos damos un momento como ahorita a final de año para detenernos y preguntarnos, a ver, si estoy, ¿qué fue lo que yo aprendí? Entonces, en el programa pasado, si no lo vieron, está en mi canal de YouTube de Ricardo de Lerrán, y ahí está la reflexión que hicimos en general y sobre la esfera de la salud y cuáles fueron estos retos que vivimos en la esfera de la salud y cuáles son los retos que vivimos en la esfera del trabajo y de la vocación.
tenemos ahora la reflexión sobre la familia y la esfera social. Vamos a hacer así nuestra primera reflexión para preguntarnos cuáles han sido, y te pregunto, cuáles han sido tus mayores retos en este año en cuanto a la familia y en cuanto a la esfera social, en cuanto a las amistades y las actividades recreativas que has tenido. Y te pido que lo comentes. ¿Cuáles son estos temas que los retos externos que has tenido? ¿Cuáles son los retos externos? Los retos externos tienen que ver con mi relación con las demás personas, pero lo que hay que solucionar con ellos a nivel externo, ¿no? Por ejemplo, ponernos de acuerdo en horarios de cuidado de los niños. Hay parejas que pues ambas trabajan y tienen que cambiar su forma de organizarse porque pues, los niños ahora no van a la escuela. ¿Y cómo podemos organizarnos mejor cuando no estamos yendo a trabajar? Los niños no están yendo a la escuela y ahora hay que atenderlos y sobre todo cuando son niños chiquitos pues tiene que ser a través de la computadora y la tecnología. Nos tenemos que prestar el teléfono, el iPad, la computadora. Y eso es, por ejemplo, uno de los retos importantes. ¿Cuáles son los tuyos? Coméntame, escríbeme aquí en los comentarios cuáles han sido estos retos externos que tú has vivido. Por un lado, del lado de la familia y por otro lado, del lado de la esfera social y de la gente en la esfera social. Ay, que no escuchan. Pero bueno, así es. Principio de realidad. Y es ese tipo de cosas donde las cosas no salen como nosotros planeábamos y yo tengo que improvisar y ver pues, si no está funcionando en este programa, pues ya cambié de micrófono, sigue sin funcionar. Bueno, pues lo terminamos y lo probamos en otras plataformas. En Instagram sí funciona. Bueno, pues vamos a continuar el programa en Instagram. Entonces, ¿cuáles son estos retos externos? Y te invito a que lo compartes, cuáles han sido estos retos externos. Para mí parte de los retos externos en términos de familia ha sido, yo vivo mayormente solo y estos retos de familia han implicado pues acostumbrarme a vivir solo, pero además pues no ver a gente, ¿no? Yo veo a mi hijo 3 veces a la semana, pero el resto de los 4 días pues ha sido vivir solo y estar mucho tiempo solo, pasar de las consultas presenciales y convivir con gente ahí a la versión en línea, que no es exactamente lo mismo. Y eso pues ha traído sus propias dificultades porque me he tenido que llevar mejor conmigo mismo y muchos de los conflictos con los que yo me he encontrado pues han sido conflictos yo conmigo mismo y donde lo he comentado en otras veces, donde de repente yo pues estaba solo el sábado en la noche en mi casa y me surgían emociones extrañas de qué es lo que sucede, de por qué me siento mal, y me sentía solo, pero bajo esta definición que hacemos en semiología, que es diferente el sentirme solo que el sentirme desolado. Y que en estos casos el sentirme desolado tiene que ver con el sentirme como desvinculado, el sentirme como carente, el sentirme mal. Y me di cuenta de lo que pasaba es que surgía dentro de mí esta creencia de que si estoy solo un sábado en la noche en mi casa es porque nadie me quiere. Y es estas partes de repente que surgen y que pues no toman en cuenta la pandemia, no toman en cuenta nada de eso, pero que dices, oye, qué cosa más rara. Pero además me di cuenta de otra cosa, me di cuenta al reflexionarlo y al analizarlo, que
no solo me sentía que estaba solo porque no me querían, sino me sentía que si no había nadie conmigo y no me querían era porque yo no era querible, que es diferente. Una cosa es que no me quieran y otra cosa es que no sea digno de ser querido. Y esos son algunos de las inseguridades que tenemos la gran mayoría de las personas, que en el fondo muchos de nuestros temas psicológicos son esos, ¿no? Pues yo no me siento suficientemente querible. Y eso pues puede suceder eh, en, en otro tipo de circunstancias también. Y puede suceder cuando, por ejemplo, pues en las interacciones, a veces cuando tenemos interacciones con otras personas, estas interacciones son de que, oye, es que si no me tomas en cuenta, si no me das mi lugar, si no me das preferencia, si no me ayudas con los niños, si, o sea, como que en esas cosas, entonces no me siento querido y no me siento suficientemente querido. Y por eso puede suceder y pueden surgir este tipo de temas, que estos ya son los retos internos, que pasamos hacia nuestra segunda pregunta de reflexión. ¿Cuáles son estos retos internos frente a los cuales tú te encuentras y que puedes tú resolver en en este momento y que te has visto enfrentado a estos retos? Eh, Compártenos aquí en el chat para que podamos tener este diálogo tú y yo y sepamos, ¿no? Porque lo que tú compartes nos ayuda a todos, nos sirve a todos, por eso yo también comparto un poco de cómo he vivido algunas de las cosas. Entonces tenemos los retos externos y tenemos los retos internos. Y eso nos lleva a entender bien cuál es esta raíz muchas veces de los conflictos que vamos teniendo en la familia en cuanto a retos externos, cuáles son la raíz de los conflictos que solemos tener en la esfera social y cómo podemos aprender, hemos aprendido y podemos seguir aprendiendo cómo transformar estos conflictos en acuerdos, en armonía. Esta serie de programas que inició justamente con esta pandemia, los primeros programas justamente trataban de la convivencia armónica en tiempos del coronavirus y vimos estos temas a fondo. Te invito, si no lo has visto, te invito en el canal de YouTube, si no lo has visto, para que tú lo puedas ver. Estos temas sobre la convivencia armónica. Y un elemento que yo quiero resaltar aquí es que el gran enemigo de la convivencia armónica y un elemento fundamental que genera muchos conflictos en la pareja y en muchas otras áreas es justamente una actitud muy importante. ¿Saben cuál es la actitud más importante que genera conflictos en la familia y en las amistades? Le llamamos en semiología de la vida cotidiana, este gran modelo educativo que nos enseña a educarnos a nosotros mismos de todo aquello que no nos educaron en la escuela y que nos enseña a conocernos, nos enseña a conocer cómo funcionamos los seres humanos y nos enseña cómo transformarnos para vivir mejor. Eso le llamamos el código de condicionamientos, que es nosotros hemos sido educados con esta actitud que genera mucho conflicto, que se llama la actitud de la intolerancia. Y a veces decimos, no, intolerancia, yo no soy intolerante. Intolerante mi tío. Si vieras a mi tío, él sí, cuando habla de los LGBT es súper intolerante y cuando habla de política es súper intolerante, ¿no? Él sí es intolerante, yo no. Pero la realidad es que pues
todos tenemos nuestras intolerancias. Y estas intolerancias se basan en cuando yo digo que yo tengo la razón y tú estás mal. En el fondo, esa es la intolerancia. Y todos tenemos actitudes de repente que surgen que son intolerantes. Y es, yo tengo la razón, tú estás mal. Yo tengo la razón y tú estás mal. Y nosotros lo podemos justificar y podemos dar explicaciones y podemos dar argumentos de por qué la forma en la que yo lo veo es la adecuada, pero en el fondo esta actitud de intolerancia, al no escuchar a la otra persona, al no validar el punto de vista diferente de la otra persona, genera estos conflictos. Observa en qué has tenido conflictos a lo largo de este año en el tema familiar, en el tema social, y pregúntate, ¿hay aquí alguna intolerancia que está implícita? ¿Qué cosa es lo que yo estoy pensando que yo tengo la razón y que la otra persona está mal? ¿Qué será eso? ¿Y por qué estoy pensando eso? ¿Y cómo yo puedo repensarlo? Porque, pues, ¿por qué yo tendría... porque yo estaría bien y la otra persona está mal simplemente porque lo está pensando de una manera diferente? Entonces, observa cuáles han sido estos conflictos y compártelos. Todos hemos tenido nuestros conflictos a lo largo de este tiempo con la familia y con los demás. Y uno de esos temas es la intolerancia. Esta intolerancia que a veces esta intolerancia que genera los conflictos es la intolerancia con el otro, como comentábamos, y que marca estos retos externos. Y por otro lado, a veces esta intolerancia es conmigo mismo, porque podemos ser intolerantes con nosotros mismos. Y esta intolerancia muchas veces es aún peor, porque entonces yo tengo ciertas expectativas de mí y si no las cumplo, entonces me vuelvo intolerante conmigo. Por ejemplo, yo me ponía un régimen... yo tiendo a caer como en las intolerancias de la autoexigencia. Y entonces estas intolerancias de la autoexigencia dicen, bueno, pues si yo me propongo hacer ejercicio, pues tengo que hacer ejercicio todos los días y 45 minutos y si no lo hago me enojo conmigo mismo, me autocritico y me siento mal. Y entonces es una intolerancia conmigo. Pero a veces es una intolerancia con el otro. Y entonces yo le pido a mis hijos que hagan la cama, que laven los trastes, que ayuden con la casa, que obviamente pues es una distribución natural de las responsabilidades en la casa, pero la intolerancia viene es cuando lo tienes que hacer y si no lo haces, entonces estás mal y te voy a castigar y te descalifico por no hacerlo. Ese es parte importante de las intolerancias que van a generar estos conflictos. ¿Qué es lo contrario de la intolerancia? ¿No? Queremos nosotros detectar estas actitudes de intolerancia y transformarlas en actitudes tolerantes. Actitudes tolerantes no implica que estés de acuerdo con la otra persona. No quiere decir que le vas a dar la razón. No quiere decir que le vas a hacer lo que te está pidiendo, lo que te está diciendo. No, la tolerancia simplemente es una disposición de escuchar a la otra persona, de a través de la empatía buscar entender lo que está diciendo y ponerme en sus zapatos, porque cada cabeza es un mundo. Y tu cabeza es un mundo y tú tienes las mejores razones para pensar como piensas, dado tu educación, dado tu forma de ser, dado tu constitución genética. Pero la otra persona también tiene las más profundas razones para hacer lo que hace y para ser como es. Y
generalmente pues es igual de válido que tus propias razones. El problema es cuando yo digo yo tengo la razón y tú estás mal. Si piensas diferente que yo, pues ya estás mal. Pero la tolerancia es decir, a ver, yo lo pienso así, ¿tú cómo lo piensas? Uno de los temas de mayor conflicto en las familias y en las amistades es tener criterios diferentes de cómo hay que cuidarse en esta pandemia. Porque pues hay personas que no han salido en lo más mínimo desde hace 9 meses y hay personas pues que eh, eh, pues han seguido saliendo como si nada. Y cada persona asume su nivel de riesgo porque todos tenemos cierto nivel de riesgo y este nivel de riesgo es se llama, cada persona tenemos diferente grado de aversión al riesgo. Esta aversión al riesgo nos puede llevar muchas veces a, eh, a, a exagerar para las demás personas. Entonces yo no salgo en lo más mínimo. Yo no veo ni a mis papás, ni a mi familia, ni voy a fiestas, ni a nadie más. Otras personas pueden decir, no, bueno, pues ok, yo sí me cuido, pero pues tengo que llevarle a mis papás pues comida, tengo que llevarle a mis papás diferentes víveres, cubrebocas, lo que vayan necesitando. Y entonces se generan diferentes criterios que tenemos de cómo, de qué tanto cuidarnos, qué tanto cuidarnos. Entonces, una persona en una pareja puede decir, no, es que no podemos salir ni a la esquina y no podemos ver a nuestros papás y no podemos ir al súper y no podemos salir. Y la otra persona puede decir, oye, pues es que sí hay que ayudar a los papás, hay que tomar en cuenta lo que ellos necesitan, hay que llevarles las cosas, ¿no? Y otras personas dicen, oye, pues es que yo sí tengo que salir a trabajar y me piden en el trabajo que haga ciertos tipos de cosas afuera y pues ya tengo que salir a trabajar. Y otras personas pueden decir que no, pues yo prefiero renunciar al trabajo que salir a trabajar. Entonces, estos diferentes criterios es uno de los elementos que más conflictos se puede generar en estos tiempos de la pandemia y que es muy útil promover, para pasar del conflicto a la concordia, a la armonía, es muy útil poder decir, a ver, mis criterios son estos, por estas razones, ¿cuáles son los tuyos? Entiendo que son diferentes, no tenemos que pensar igual, entonces vamos a dialogar y ponernos de acuerdo sobre una manera de proceder donde pues, tomas en cuenta lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres y tomas en cuenta lo que el otro piensa, lo que el otro siente y lo que el otro quiere. Porque si no se da esta descalificación de la intolerancia que lleva a muchos conflictos. Entonces, este es uno de los grandes temas y sobre todo cuando se trata del tema de la pandemia, pues nos ponemos muy estresados y se intensifican las emociones, entonces no es posible que tú salgas y no te cuides, nos quieres matar a todos, ¿no? Y la otra persona, bueno, pues no, yo estoy haciendo lo que yo considero que es lo adecuado, ¿no? Y cuando hay que salir lo mínimo, pues una persona lo lee de una forma y otra persona lo lee de otra forma. ¿Te ha pasado? Dinos aquí en los comentarios. ¿Te ha pasado que platicas con alguien, familiar, amigos, y estás hablando sobre qué tanto cuidarnos y surge el tema y son diferentes? ¿Has podido desarrollar esa empatía? Porque esta es una gran oportunidad para desarrollar esa empatía, para desarrollar esa capacidad de entender al otro y de comprenderlo en temas tan importantes como estos. Entonces, este ha sido uno de los grandes retos externos
cuando surge esta intolerancia y que tiende a la descalificación, que tiende al conflicto, que tiende a estos problemas. Y ese es el reto externo. El reto externo implica un problema externo que requiere una solución práctica, que es dialogar con el otro, intercambiar las sillas, entender lo que el otro me está diciendo, generar empatía, hacer un ping pong de propuestas hasta poder llegar a algo. Que no se trata de imponer mi razón y mi opinión, ni que el otro imponga la suya, sino generar este acuerdo. Y eso es extraordinariamente importante en estos casos. ¿Cuál es el reto interno? El reto interno es cobrar conciencia de mis propias intolerancias. Es decir, a ver, pero ¿por qué yo tengo estas intolerancias? Y generar esta reflexión interna y esta introspección. Me autoobservo y digo, a ver, ¿por qué tengo estas intolerancias? ¿De dónde salen estas intolerancias? Y son condicionamientos que aprendemos de la familia, la escuela y la sociedad. Y veo a mis papás y digo, claro, lo que pasa es que mi papá es muy intolerante. Comparado conmigo, pues yo no soy intolerante en lo más mínimo, pero mi papá sí es muy intolerante. O mi mamá sí es muy intolerante. O a veces pasa al revés, donde mis papás son los más flexibles y los más tolerantes del mundo, pero eran tan tolerantes y eran tan flexibles que era un relajo la casa, era un despapalle, cada quien hacía lo que quería, no había límites claros y odio eso. Y entonces yo aprendí a defenderme generando unas estructuras rígidas de que así tiene que ser la vida, y entonces yo tengo que pararme a cierta hora y tengo que hacer ejercicio y tengo que bañarme de cierta manera y tengo que alimentarme de forma sana, y entonces vamos, en vez de repetir lo que yo aprendí de mis padres, me voy a hacer justamente lo contrario, ¿no? Que es lo que le llamamos la contrahuella. La huella, que es cuando yo estoy repitiendo lo mismo que aprendí de mi padre, mi madre, mi padrastro, mi madrastra, mis tíos, un hermano mayor, un maestro, un mentor. Bueno, que yo voy repitiendo lo que yo aprendí de mi alrededor, y la contrahuella es cuando hago justamente lo contrario. En estas intolerancias, ¿qué intolerancias ubicaste en ti este año? ¿De dónde salieron? ¿De dónde las aprendiste? Y algo bien útil para comprender estas intolerancias y darme cuenta de que no solo generan un conflicto externo con la otra persona, sino también que generan un conflicto interno conmigo mismo. Este conflicto interno conmigo mismo se da a través de cómo siento la intolerancia. Cuando has estado en un estado de intolerancia, coméntanos cómo se siente, cómo lo sientes por dentro. Cada quien la puede sentir un poco diferente, pero en general la intolerancia sentimos frustración, desesperación, no es posible que esto sea así, no es posible que la política esté tan mal en nuestro país, no es posible que se maneje de esta manera la pandemia, no es posible que las demás personas no se cuiden, no es posible. Y entonces, ¿cómo se siente esta intolerancia? Esta intolerancia se siente normalmente como rigidez, se siente como molestia, como frustración, como enojo. Y cuando tú estás viviendo esta intolerancia, tú lo estás sufriendo, tú lo estás padeciendo, tú lo estás pasando mal, tú estás generando emociones negativas que impiden que tú puedas lidiar con las situaciones externas y las realidades de una forma pues, más consciente, más inteligente. Es como estarnos peleando con lo que es, estarnos dando, ¿no? Es como si tuviera una pared enfrente y estoy dándole
cabezazos a la pared porque es que no es posible que esté esta pared aquí, no es posible que esté tan dura, no es posible que no sé qué, ¿no? O no se vale. Otra de las formas de expresar la intolerancia es que no se vale que tú no pienses en mí, es que no se vale que los demás no usen cubrebocas, pues es que no se vale. Y esa es otra forma de darte cuenta de los retos internos y de la intolerancia. ¿Lo estás sufriendo? ¿Lo estás pasando mal? Bueno, pues entonces tú eres la única persona que puedes cobrar una mayor conciencia de cómo lo estás viviendo, de qué es lo que estás sintiendo, y tú eres la única persona que puedes cambiar eso que sientes. Porque te tengo una buena noticia. Eso que sientes no depende solo de lo que sucede allá afuera, de las circunstancias, de lo que hacen los demás. Eso que sientes depende de ti, de tu forma de pensarlo, de tu forma de procesarlo, del significado que le das. Este es el núcleo de semiología de la vida cotidiana. Semiología estudia los procesos de significación, cómo le doy un significado, cómo interpreto los signos que están allá afuera. No se interpretan por sí mismos, yo los interpreto de alguna forma. Si tú estás interpretando estos hechos externos, si tú estás interpretando la manera de ser, de actuar, de pensar, de opinar de las demás personas de tal manera en que lo sufres, oye, aquí hay una oportunidad para que lo transformes. Aquí hay una oportunidad para decir, a ver, ok, pues tal vez no estoy de acuerdo con lo que esté haciendo la otra persona, pero ¿por qué lo voy a sufrir yo? Porque entonces ya no solo hay un problema externo que hay que solucionar, sino además hay un sufrimiento interno con el que tengo que lidiar. Y ese sufrimiento interno, pues solo yo puedo lidiar con él. Y por eso el primer paso para salir de esta intolerancia es darme cuenta. Yo estoy sufriendo mi propia intolerancia. Porque no es posible que el otro no piense como yo. No es posible que el otro no se dé cuenta que yo tengo la razón. Es que yo tengo que hacer que comprenda el otro, la verdad absoluta que solo yo tengo en mis manos. Y cuando lo vemos de esa forma, entonces digo, a ver, pues ni yo tengo la verdad absoluta, ni el otro tiene la verdad absoluta, y los problemas son para resolverse, no son para sufrirse. Si lo estoy sufriendo, ya lo convertí en una problemática, y es mi actitud hacia el problema lo que está generando este tema. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta y decir, a ver, ya no lo quiero sufrir? Y eso puede ser, fíjate, si aprendemos esto de forma profunda en el 2020 y lo aplicamos en el 2021, vamos a hacer un mucho mejor año. Simplemente ubicar mis intolerancias y en vez de expresar mi intolerancia, promover el diálogo, la empatía, la negociación. Y en vez de justificar mis intolerancias, cuestionarlas y decir, a ver, pues las estoy sufriendo, yo las estoy sufriendo, ¿para qué lo sufro de esta manera? Mejor lo proceso y lo repienso y lo resignifico de una manera que no me haga sufrir, de una manera que esté orientada a resolver lo resolvible, de una manera en que esté orientada a aceptar los hechos que están fuera de mis manos. ¿Para qué lo sufro? ¿Para qué sufro lo que está fuera de mis manos? Tenemos aquí un comentario de MRPIKDEF. Exteriorizar un juicio de valor es una confesión. Exteriorizar un juicio de valor es una confesión. Así es, cuando yo estoy juzgando, me imagino que el comentario va por ahí. Cuando yo estoy juzgando, ¿no? Estoy haciendo un juicio de valor ético, drástico, dicotómico, de blanco-negro, donde yo devalúo a la otra persona, donde yo descalifico su opinión y de su forma de verlo. Entonces, eso no estoy tanto hablando de la otra persona,
sino estoy hablando de mí. Y sin darme cuenta, estoy hablando de mis propias intolerancias y estoy confesando mis propias intolerancias. Es muy buen comentario. Cuando juzgamos no estamos hablando del otro, no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de nosotros mismos, de cómo somos nosotros mismos. Y aquí yo te quiero sugerir un ejercicio que es muy útil para poder empezar a transformar esta intolerancia que genera los conflictos y promover esta armonía, es hablar, pensar y hablar, empezando con yo opino. Porque cuando tú empiezas a pensar, a ver, ¿qué es lo que yo opino? Ya no estoy hablando ya estoy cambiándome de canal. Estoy saliendo del canal o del cuartito de la intolerancia, de la frustración, de la molestia, de la impotencia. Y estoy cambiándome al canal, al cuarto de la tolerancia, el respeto, la comprensión de que el otro va a pensar diferente que yo y que aunque tenga los mejores argumentos científicos, morales, religiosos, lo que para mí sean los mejores argumentos, la realidad es que es mi opinión. Los hombres, los humanos, las mujeres, hombres y mujeres, los humanos, no tenemos la capacidad de objetividad tal que todo lo que digamos pues, es una verdad. En dado caso, pues Dios tendría eso, ¿no? Pero los mortales comunes y corrientes como nosotros, lo que decimos, lo que pensamos, pues son opiniones. Y es un acto de una gran humildad y un gran realismo el decir, yo opino que. Y entonces yo veo mi propia opinión y expreso mi propia opinión. Y digo, a ver, pues yo opino que esta Navidad, bueno, y en Navidad los conflictos también se ponen buenos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en Navidad? ¿Qué vamos a hacer el 12 para festejar el Día de la Virgen? ¿Qué vamos a hacer el 24 para festejar Nochebuena? ¿Qué vamos a hacer el 25? ¿Qué vamos a hacer en Reyes? Todo esto. Y en vez de decir, no, es que sí tenemos que ver a la familia y tenemos que juntarnos y aunque nos pongamos cubrebocas, o digamos, no, es que no nos podemos juntar y entonces hay que hacer nuestra Navidad por Zoom, ¿no? Por ahí ya circulan los memes de las Navidades donde cada quien está en Zoom en su casa comiendo pavo. En vez de imponer mi razón, imponer mi punto de vista, decir, pues yo opino esto y me acerco con mi pareja, mis hijos, mi familia, mis padres, a ver, yo opino esto. Yo opino que nos veamos en grupos chiquitos, con cubrebocas, con la distancia y con el lavado, o yo opino que pues no nos veamos y que nos veamos por Zoom y nos protejamos de esa manera, mostremos nuestro amor a través de no vernos y que tengamos una hermosa diálogo navideño y de Nochebuena a través de la tecnología. A ver si funciona el micrófono. Ay, sí. Y, y expresas tu opinión. Cuando tú dices yo opino y cuando piensas yo opino, estás inmediatamente pasando de la intolerancia, yo tengo la razón, yo estoy bien, tú estás mal, a la tolerancia. Y la tolerancia en ese sentido que lo vemos en semiología en la vida cotidiana, que es magnífica, y que es la tolerancia, es la convivencia armónica de las diferencias. Y entonces, oye, pues hay diferencias, pensamos diferente en la familia, pensamos diferente entre los amigos, sí, pensamos diferente, y podemos convivir con esas diferencias, sí. La intolerancia ve las diferencias como una amenaza que tiene que ser suprimida. Y la tolerancia ve las diferencias como algo que hay que acordar y no solo nos permite practicar nuestras capacidades de negociación y de diálogo, sino que además también esta tolerancia nos permite comprender que la riqueza de la vida está en las diferencias.
Imagínate que todas las personas en el mundo pensáramos igualito. Que llega un régimen totalitario y todos tenemos que pensar igual y lo logra y aprende a hacer un coco wash ahí y todos pensamos igualito. ¿Cómo creceríamos internamente? ¿Cómo maduraríamos? ¿Cómo podríamos cambiar de opinión? ¿Cómo podríamos generar una visión de la vida más enriquecedora? Pues, sería muy aburrido, ¿no? Ya ni tendríamos que hablar porque todos estaríamos pensando lo mismo frente a la misma circunstancia. Pero la riqueza de la vida la dan las diferencias. Y si algo es el universo, es diferente, es diverso, es abundante en diversidad. Imagínate que solo hubiera un tipo de flor y solo hubiera rosas amarillas que me encantan. Pero que la única flor que existiera en todo el mundo son las rosas amarillas. Oye, pues no, sería muy aburrido. Es mejor que tengamos multiplicidad y entonces un día apreciamos la rosa amarilla, un día apreciamos la gardenia, un día apreciamos la margarita y es esa riqueza la que da. Los humanos, todos somos diferentes. Así como tu huella dactilar es única, así tu huella psicológica, tu forma de pensar, de sentir, de opinar, de hacer, es única. ¿Te puedes imaginar una discusión donde estemos discutiendo quién tiene la huella dactilar correcta y quién tiene la incorrecta? Pues no, así es nuestra forma de pensar. Podemos simplemente decir, pues esa es mi opinión, así pienso yo, ¿no? Y eso conduce a la armonía, conduce a llevarnos de una mejor forma. Entonces, te sugiero ese primer ejercicio donde tú expresas, yo opino que, en vez de decir, la verdad, yo opino que, y lo opino, y yo puedo, pues, expresar mis convicciones y expresarlas con intensidad y expresarlas con fortaleza y presentar los argumentos, pero siempre sabiendo que esta es mi opinión y que tú tienes otra forma de verlo y que es válida. Es válida. Imagínate que todos los humanos aprendiéramos en esta pandemia a ser más empáticos, a comprender más el otro, a negociar mejor. La humanidad sería diferente. La humanidad sería diferente. ¿Y tú? ¿Cómo quieres vivir el 2021? Porque estos aprendizajes pueden ser fundamentales para que los integres en este 2020 y transformes tu 2021 y que vayamos estando a la altura de los retos de este nuevo año, porque pues va a seguir teniendo y presentando muchos retos. Tenemos este comentario de Mr. Big Def, o también un paso atrás, si es que mi opinión puede herir susceptibilidades. Buenísimo comentario, me encanta el comentario, qué bueno que lo sacas, porque pues muchas veces, oye, pues yo opino esto, pero ya sé que pues, si voy a opinar de esto sobre temas susceptibles como, ¿no?, religión, política, fútbol y ahora coronavirus, oye, si expresar esto va a generar un conflicto donde ya sé que la otra persona lo ve diferente y que es un punto de vulnerabilidad para la otra persona y ya lo hemos platicado y no hemos llegado a un acuerdo, pues exacto, también puede ser un acto de un gran amor hacia la otra persona. El me quedo callado, oye, pues yo lo veo diferente, pues sí, ya lo he dicho, o no necesito decirlo, yo ya lo sé. Porque a veces tenemos esta idea de que no, es que el mundo tiene que saber mi opinión. Pues no, en realidad no. En realidad el mundo no necesita saber nuestra opinión. Y ese es un acto de mucha conciencia y mucha inteligencia. A ver, oye, pues yo tengo mi opinión, la expreso. ¿Cuándo sí la expreso? ¿Cuándo no la expreso? ¿De qué forma la expreso? ¿Cuándo insisto? ¿Cuándo no insisto? Y cuando me salgo de la reactividad, de la intolerancia,
y paso a esta conciencia y esta adaptabilidad. Entonces digo, pues hoy sí le expreso, esto es importante, hoy sí lo expreso, voy a insistir, voy a ser enfático, voy a ser asertivo, voy a hacer las peticiones. O no, pues esta vez no lo expreso y le regalo mi silencio a la otra persona. Luego en estas épocas navideñas queremos regalarle objetos materiales a la otra persona, cuando a veces regalarles nuestra comprensión, nuestro amor, nuestra empatía puede ser un mucho, mucho mejor regalo. Wendy, me parece que es Wendy, ¿verdad? Qué importante y amoroso es lo que estás comentando. Cómo una palabra cambia total y absolutamente el sentido para tener armonía o para perderla. Sí. Y es una palabra que implica una actitud. Una actitud que de una actitud de intolerancia, que es el código de condicionamientos, ¿no? A una actitud de tolerancia, de comprensión y de respeto. Por eso comprender la fuerza de las actitudes que tenemos para generar paz interna o conflicto interno y para generar armonía exterior o conflicto exterior es fundamental. Y por eso el estudio de semiología es el estudio de las actitudes, cómo descubro las actitudes disfuncionales, los nudos de significación, como le llamamos, porque normalmente pues estamos hechos bolas en ese tipo de actitudes, aunque no nos demos cuenta, y cómo las podemos transformar, y cómo los transformamos en actitudes funcionales, en enlaces claritos, donde comprendemos que cada quien piensa diferente. Y eso es lo que vemos en el curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana, el conocimiento de uno mismo, y en el taller que yo doy, que acompaña este curso, que es Transforma tus actitudes disfuncionales, tus emociones negativas, para poder construir tu bienestar. Que te invito en enero a esta nueva generación que voy a estar iniciando para dar este curso y este taller magnífico, donde comprendemos a través del curso cómo funciona la generación de significados, cómo funciona la intolerancia, cómo me subordino yo, qué es lo que genera el sufrimiento, los 3 pasos de la autoobservación para poder salir de este sufrimiento. Y en el taller, donde vamos de la mano, paso por paso, a que tú puedas detectar, aprender la recetita, la metodología, para que tú puedas detectar tus actitudes disfuncionales y para que puedas transformarlas en actitudes funcionales. Y es un procedimiento magnífico y fabuloso que nos permite llevar la teoría a la práctica, la teoría del curso a la práctica del taller. Vamos a estar iniciando en enero y si estás interesado, con 500 pesos de anticipo puedes garantizar el precio de 2020. Porque en enero de 2021 pues ya vamos a tener que pasar a precios del 2021. Si estás interesado, mándame un mensaje por Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, lo que quieras, para que no te pierdas de esta magnífica oportunidad en la nueva generación donde vamos a estar dando el curso y el taller en vivo. Entonces, el día de hoy, ¿qué te llevas de esta reflexión? Compártenos aquí qué te llevas de esta reflexión sobre qué aprendiste en el 2020 en la esfera de la familia, en la esfera social, sobre cómo pasar del conflicto a la armonía. Y nos enfocamos en esta actitud fundamental, que es la actitud de intolerancia, que es la que genera el conflicto. Y cómo tú puedes cuestionarte y darte cuenta de qué es lo que está, estas actitudes intolerantes que todos tenemos las actitudes intolerantes. Solo hay 2 opciones, o eres consciente de ellas o no eres consciente de ellas. Y si no eres consciente de tus actitudes intolerantes, te invito a que las veas. Como decíamos, ve un tema con el que tengas conflicto con otra persona. Si hay un conflicto externo, probablemente hay una intolerancia ahí. Y cómo convertirlas en tolerancia. La tolerancia, que es la convivencia armónica de las diferencias y donde yo me enriquezco a partir de tu opinión. Es fascinante poder decirle, a ver, ¿tú cómo ves
la vida. ¿Tú cómo ves este tema del riesgo, de la seguridad, de la higiene? ¿Tú cómo ves el tema de la Navidad y cómo hay que, si nos juntamos, vemos enormemente al comprender a la otra persona? Y a veces incluso pues, cambio de opinión, digo, oye, pues mi opinión era esta y tú me prestaste la tuya y tus argumentos, y digo, no, pues tienes toda la razón, me gustó tu opinión, la voy a integrar al menos tal vez algunos elementos de opinión o cambiarla completamente. Nos comentas aquí mi compasión, mi tolerancia, un regalo que puedo dar, el regalo más importante y más frecuente que yo dé en estas temporadas, que sea el regalo de mi comprensión, el regalo de mi tolerancia, el regalo de mi empatía. Pues excelente. Cerramos así este programa. Y recuerda que nos vemos el siguiente viernes a la 1:30 para el siguiente programa, donde vamos a continuar viendo los aprendizajes del 2020, y ahora nos vamos a meter a la esfera del yo. ¿Cuáles son tus aprendizajes en tu dimensión racional, en tu dimensión emocional, en tu dimensión sexual, en tu dimensión motriz, en tu dimensión instintiva, para generar una comprensión completa, lo más completa posible, de todo lo que hemos aprendido este año, de toda la resiliencia que hemos construido a partir de esta comprensión, y para que construyas tu bienestar en este 2021, porque tu bienestar siempre está en tus manos. Recuérdalo, tu bienestar no está en manos del otro, ni está en manos de coronavirus. Tu bienestar está en tus manos. Te veo en el siguiente programa. Ha sido un placer estar aquí contigo, y practica esta tolerancia para que pongas tu granito de arena y construyamos entre todos un mundo con mayor tolerancia. Muchísimas gracias por tu atención.